La familia de mi mamá, que es originaria de Alemania, mi abuelo materno era oficial de la Primera Guerra Mundial alemán y era un contador que trabajaba mucho para el gobierno. Y mi mamá me platicaba que él creía que no iba a pasar nada porque él era un personaje importante en Alemania. El hermano mayor de mi mamá, mi tío Nafti, eh, después de la noche de cristal, les dijo que él ya no se quedaba en Alemania, que quien se iba con él. Y mi abuelo dijo que se quedaban todos, él se fue solo y llegó a Palestina y casualmente el barco del que desembarcó lo recibió Ben Gurión y se quedó trabajando toda la vida con él. Mi tío fue muchos años director técnico del Mossad y después fue director de KUR, de las empresas KUR. Eh, Mi papá nació en Vilna y él estaba huyendo del ejército ruso y lo agarraron los alemanes. Y entonces, casualmente me platicaban mis papás que el mismo día que llegaron al campo de concentración, mi mamá con sus papás y su hermano chiquito, llegó mi papá y me dice que mi abuelo le dijo que le cargaba mucho a mi mamá y eventualmente pues mataron tanto a los papás de mi mamá en el campo y a su hermano chiquito porque los niños no los mataban muy pronto. Verdaderamente no alcanzo a comprender cómo pasó esto porque estuvieron toda la guerra, todos los 5 años de la guerra estuvieron en campos de trabajos forzados, en campos de exterminio, en campos de concentración y nunca los separaron. Los 5 años estuvieron juntos y cuando llegaron los aliados, esto me lo platicaba mi papá, que empezaron a correr los alemanes fuera del gueto y entonces él juntó a todos sus amigos y dijo que se fueran, pero decían que era una trampa, que los alemanes los estaban esperando afuera, que ya habían sobrevivido toda la guerra y que no se iban a arriesgar. Pero entonces mi papá juntó, eran muchos amigos, que casi todos se quedaron en Nueva York y algunos llegaron a México también y se escaparon y después de que se escaparon los aliados bombardearon ese campo porque creían que ahí seguían los alemanes. Y el resto de la historia es que mis tíos, mi tío Samuel y mi tío Mauricio Curian, buscaban a mi papá y a mi mamá después de la guerra a ver si habían sobrevivido y los encontraron en París porque mi mamá no se quiso quedar en Alemania después de la guerra y ahí tuvieron una hijita que desafortunadamente murió porque estaban las condiciones muy malas de vida ahí. Y entonces ya mis tíos los encontraron y los trajeron a México. Mis tíos en aquel entonces estaban en Puebla, ellos habían llegado originalmente a Tezuitlán y de Tezuitlán se fueron a Puebla. Entonces, bueno, cuando mis papás llegaron, yo todavía no nacía, he de haber nacido pues, prácticamente antes de un año de que ya estaban acá. Y entonces, pues mi niñez fue en Puebla, donde pues era no había un colegio israelita, no había nada. Me acuerdo que de lo que me acuerdo es que para las fiestas y eso, ya cuando tenía yo memoria, venía un rabino de México y se hacían se hacían los minions en casa de alguien, porque no habían para más. Pero igual yo me acuerdo que mi papá tenía unos libros guardados y un día que no estaban ahí, que yo me puse
a esculcar las cosas como todos los niños están esculcando las cosas de los papás. Me encontré esos libros del Holocausto y me causaron una impresión muy muy fuerte porque no me habían platicado antes de eso. Esa fue mi primera enfrentamiento con el Holocausto y fue la verdad una experiencia muy, muy fuerte que hasta la fecha la recuerdo muy bien, ¿no? Y le platiqué a mi papá y tampoco como le platiqué, le pregunté de repente, tampoco reaccionó muy natural, ¿no? También reaccionó muy nervioso. Pues siempre he vivido con esa situación de que qué bueno que sobrevivieron mis papás y lograron tener una vida normal, bastante normal. Y bueno, mi papá todavía llegó a conocer a mi hija y a mi hijo chico ya muy poco tiempo. Mi mamá todavía llegó a gustar bastante a sus nietos, pero pues era una situación difícil, ¿no? También la situación de que no había abuelos, o sea, era la familia de los Curian que era el papá de mi papá y la mamá de los Curian eran hermanos. Pues yo le decía a ella abuelita, ¿no? Porque no teníamos abuelos, ni tíos, o sea, de sanguíneos directos. El único sobreviviente de mi papá se quedó en Rusia, en San Petersburgo, y mi tía Eva, que llegó con mis tíos antes de la guerra, y mi tío que se quedó en Israel. Pues me costaba mucho trabajo pensar que habían estado ahí. Hasta la fecha o cuando veo una película o veo algo, se me hace muy difícil creer cómo sobrevivieron, ¿no? Y la verdad sí es algo que me pesa muchísimo, lo siento muy adentro, ¿no? Me duele mucho ver eso. No platicaban muy. Mi mamá escribió un libro, pero escribió un libro muy por encima. Mi suegro, este, que llegó a México, que él era un judío de Austria, que llegó aquí con una misión comercial de una visita que fue a hacer un presidente a México y lo trajo a poner una fábrica de aceite. Desde aquí con una prima de él que tiene un cuarto dedicado en Yad Vashem, que era una cantante de ópera que se llamaba Fritzi Masaryk. Salvaron desde aquí, hicieron como un network y salvaron como a 200 niños judíos del Holocausto. Hay que estar muy abusados y con todo lo que está pasando ahorita, que no vuelva a haber brotes que vuelvan a generar, que se den las condiciones de vuelta de otro holocausto. Nunca hay que olvidar para que no vuelva a suceder. Mis hijos están muy conscientes de lo que pasó. Y bueno, ahora no sé si me va a tocar todavía a mí o a ellos explicarle a sus hijos.